Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Qué gusto es saludarlos desde Palabra de Vida, Guatemala. Mi nombre es Carlos Bog y juntamente con mi esposa servimos en el ministerio desde ya varios años. Hoy estamos en el comentario de la hora silenciosa en Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 5, y dice así la palabra de Dios. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Pablo nos va a hablar en este último capítulo de Gálatas sobre la responsabilidad personal y cómo ayudar al prójimo. Si alguno fuere sorprendido, dice el versículo 1. Pablo reconoce que puede haber algunos entre los cristianos en Galacia que hubieran sido sorprendidos en alguna falta. El significado no es el de detectar a la persona en el acto mismo, sino que esta persona sea sorprendida por el pecado al no estar vigilante. La idea es de alguien que ha caído en pecado y se encuentra atrapado en un lugar donde nunca pensó que estaría. Sorprendido, dice el versículo, contiene la idea de caer. No es el aspecto deliberado y planeado del pecado lo que se enfatiza aquí, sino es algo inconsciente. Por eso mismo es muy importante la vigilancia. Jesús dice, velad y orad. Velad, estad firmes en la fe, dice Pablo en 1 Corintios 16:13. Y también en Efesios dice, mirad cómo andéis. Y también Pedro dice en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad. Los sorprendidos necesitan ser restaurados. No deben ser ignorados, no deben ser excusados, no deben ser destruidos. El objetivo siempre es la restauración. Restauradle, dice el pasaje. El verbo es instruir. Catartizo, dice, significa poner en orden y por lo tanto restaurar a su estado anterior. En griego se usaba este término como un término médico para referirse a colocar un hueso fracturado o dislocado en su lugar. Y en Marcos 1:19 se aplica también a los apóstoles que están remendando sus redes. Entonces, el énfasis acá es volver a estar bien con Dios, un proceso de volver a Él y de alineación espiritual. Pero la restauración debe hacerse siempre con amor y en un espíritu de mansedumbre, con plena comprensión de nuestra propia debilidad y considerándonos también a nosotros mismos, dice el pasaje, no sea que tú también seas tentado. Debemos recordar nuestras propias limitaciones y debilidades. Los miembros fieles del cuerpo de Cristo son útiles, pero es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice en 1 Corintios Pablo. Aunque seamos fieles, estamos conscientes de nuestras flaquezas y tenemos que luchar diariamente contra la carne. Pablo lucha contra los legalistas entre los cristianos en Gálatas. Aquí los ataca de nuevo y Pablo esencialmente dijo, quieren cumplir la ley. Aquí está su ley para cumplirla. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La carga del hermano en el versículo 1 es muy pesada y lo está destruyendo. Entonces es necesario ayudarle. Porque el que se cree ser algo, dice el versículo 3, está hablando del hermano vanaglorioso, que no practica la enseñanza de restaurador que se necesita para aquel que vimos en el versículo 1. No toma en serio lo que la palabra dice en 1 Corintios 10:12, donde dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
Entonces este hermano, no siendo nada, no tiene fuerza espiritual, no es espiritual sino carnal. Cree que no puede caer y no tiene ningún temor. Las obras de la carne no representan ningún peligro según él. No es nada, pero se cree ser algo. Así que, dice el versículo 4, cada uno someta a prueba su propia obra. Cada miembro debe examinar su propia vida ante el espejo que es la palabra de Dios. Pruébese, dice en 1 Corintios 11:28. Debe examinar con cuidado su propio corazón, su carácter, su obra, su conocimiento, y debe hacer una evaluación adecuada de sí mismo antes de examinar al hermano. En el versículo 2, Pablo dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Pero en el versículo 5 dice que cada uno llevará su propia carga. ¿Hay conflicto entre el versículo 5 y el versículo 2? Desde luego que no. El versículo 5 significa que cada quien, el hermano sincero y fiel o el hermano orgulloso y arrogante, es responsable por su conducta y dará a Dios cuenta de sí. Mientras que en el versículo 2 habla de nuestra necesidad de cuidar a los demás en el cuerpo de Cristo. Este pasaje nos anima a vivir la palabra. Dios siempre nos dirige a enfocarnos en los demás, pero nuestra indiferencia nos lleva a la carnalidad y nos gana. Pablo hace hincapié en que cada persona es responsable de sus actos y deben ser amables y misericordiosos cuando un hermano falla. El pasaje nos enseña cómo debe ser el trato con los que han pecado. Dice: no agraven su dolor, no lo condenen, levántenlo, ayúdenlo a confiar de nuevo. Entonces, aunque debemos sobrellevar las cargas de los demás, seguimos siendo responsables de nuestra propia carga. Cuando nos esforzamos en llevar nuestras cargas, mientras estamos siempre disponibles para sobrellevar las cargas de los demás en la medida que el Señor nos guíe, conseguiremos un perfecto equilibrio. Esperamos que el Señor siga bendiciendo tu vida. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.